Imagina que llegas a un pueblo nuevo, no conoces a nadie, no sabes cuáles son las reglas, no sabes quién manda. Y en las próximas 24 horas, si pisas el salón equivocado, si miras mal a la persona incorrecta, si simplemente tienes mala suerte, puede que no llegues a la mañana siguiente. Eso no es el argumento de una película del oeste. Eso era la realidad cotidiana en algunos de los pueblos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. Lugares donde la ley llegaba tarde, o no llegaba, donde el salón de bebidas era al mismo tiempo el juzgado, el hospital, la cárcel y el cementerio de reputaciones, donde podías llegar un lunes con todo el dinero del mundo y que te enterraran el martes sin que nadie recordara tu nombre. Hoy vamos a recorrer esos pueblos. Vamos a contar lo que el cine nunca te contó, los nombres reales, las muertes reales, las historias que Hollywood tomó prestadas y embellecí para que no te perturbaran demasiado. Y al final, vas a entender por qué estos lugares siguen fascinando al mundo más de 100 años después. Quédate, porque esto es lo que realmente pasaba en los pueblos del viejo oeste. Antes de empezar a recorrer estos pueblos uno a uno, hay algo que necesitas entender. El viejo oeste que te muestra el cine y el viejo oeste real son dos cosas muy distintas. En las películas, los tiroteos son gloriosamente cinematográficos. Dos hombres en la calle principal, el mediodía, el sol de frente, una mirada, la mano al revólver, el disparo limpio. La realidad era mucho más sucia, más rápida y menos épica. Los historiadores que han estudiado en detalle los registros de violencia de la época coinciden en algo que sorprende. Los grandes tiroteos de leyenda eran en realidad excepcionales. La mayoría de la violencia en estos pueblos no era de pistoleros contra pistoleros. Era cotidiana, era aleatoria, era una combinación de alcohol, armas, dinero, desesperación y la total ausencia de cualquier sistema que pudiera contener cualquiera de esas cosas. Y más peligroso que cualquier bala, era algo que el cine casi nunca muestra: la enfermedad, el cólera, el tifus, la disentería, la viruela. En algunos de estos pueblos, las epidemias mataban a más personas en una semana que todos los tiroteos del año combinados. Pero claro, eso no tiene la misma épica cinematográfica. Con todo esto en mente, vamos al primer pueblo. Tombstone, Arizona, 1879. Si hay un pueblo que resume todo lo que fue el viejo oeste en su versión más brutal y más fascinante, ese pueblo es Tombstone. El nombre ya te dice algo. Lápida. Alguien le puso ese nombre a propósito, con toda la ironía del mundo. Tombstone nació de La Plata. En 1877, un prospector llamado Ed Schieffelin llegó a la región buscando minerales. Los soldados del fuerte más cercano le dijeron que lo único que iba a encontrar allí sería su propia lápida, una tumba, porque la zona estaba llena de apaches hostiles. Schieffelin encontró plata y le puso al pueblo el nombre que los soldados le habían augurado. En su momento de mayor auge, Tombstone tenía más de 10.000 habitantes, tenía 2 periódicos, un sistema de agua potable, teatros y tiendas de lujo. Y también tenía el Birdcage Theater, un local que funcionaba como teatro, salón de baile, casino y burdel simultáneamente. Durante los 8 años que permaneció abierto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin cerrar nunca, murieron dentro de sus paredes exactamente 26 personas. 26 muertes en un solo edificio, en 8 años. Y el Birdcage no era ni de lejos el lugar más peligroso del pueblo. Pero Tombstone entró a la historia por un solo momento, que duró exactamente 30 segundos. El 26 de octubre de 1881, el tiroteo del OK Corral. Wyatt Earp, sus hermanos Virgil y Morgan, y el dentista Doc Holliday enfrentaron a la pandilla de los Clanton y los McLaury en un callejón cerca del corral. 30 segundos, 3 muertos.
y el tiroteo más famoso en toda la historia del oeste americano. Lo que el cine no siempre cuenta es que aquello no fue un duelo limpio entre buenos y malos. Fue la culminación de meses de tensiones políticas, económicas y personales entre dos facciones que querían controlar el pueblo. Y que, después de ese tiroteo, la violencia no terminó, se intensificó. Los Earps fueron emboscados semanas después. Morgan Earp fue asesinado a tiros mientras jugaba al billar. Virgil Earp quedó lisiado de por vida. Tombstone no era un pueblo de héroes y villanos. Era un pueblo donde todo el mundo tenía algo que ganar y estaba dispuesto a matar para no perderlo. El segundo pueblo de esta lista tenía un nombre que sonaba a promesa: Dodge City, Kansas, la ciudad más violenta del oeste de su época. Llamada sin exageración la ciudad del infierno por los periódicos de la costa este que cubrían sus excesos con una mezcla de horror y fascinante atracción. Dodge City existía por el ganado. Era el punto final de los grandes trails de Texas, donde los vaqueros pasaban meses arreando miles de reses bajo el sol y la lluvia para traerlas a los mercados del norte. Imagínate el escenario: un vaquero que lleva 3 meses en el campo, sin ducharse, sin descansar, sin una cama ni una comida caliente, cargando el sueldo de meses de trabajo en el bolsillo, llegando a un pueblo con docenas de salones, casinos y prostíbulos, todos abiertos y esperando exactamente su dinero. El resultado predecible era una explosión de violencia, alcohol y desesperación cada vez que llegaba una manada. Dodge City tuvo sus propios intentos de poner orden. El más famoso fue Wyatt Earp, sí, el mismo del OK Corral, que sirvió como jefe de policía adjunto durante un tiempo. Pero la realidad era que la ley en Dodge City funcionaba exactamente hasta donde alcanzaba el poder de quien la aplicaba, y ese poder cambiaba constantemente. En el Long Branch Saloon de Dodge City, uno de los más famosos del pueblo, se tomaron decisiones que cambiaron el destino de muchos hombres. Algunos salieron caminando, otros no. Lo más curioso de Dodge City es que su violencia real era estadísticamente menor de lo que su leyenda sugería. Pero esa leyenda fue construida conscientemente por los propios periódicos, por los propios líderes del pueblo, porque la fama de lugar peligroso atraía exactamente al tipo de gente que hacía funcionar su economía. La violencia era, en cierto modo, también una estrategia de marketing. El tercer pueblo de esta lista es el que probablemente tiene la historia más oscura de todas: Deadwood, Dakota del Sur, 1876. Deadwood fue un accidente, un error que se convirtió en pueblo. En 1874, el ejército americano realizó una expedición al territorio de Black Hills, en Dakota del Sur, en lo que supuestamente era tierra sagrada, garantizada a los nativos Lakota por el Tratado de Fort Laramie de 1868. Encontraron oro, y a partir de ese momento, el tratado no valió nada. Miles de buscadores de fortuna invadieron la región, ignorando completamente el territorio nativo, construyendo un pueblo en lo que técnicamente era territorio ilegal. Deadwood empezó como un campamento minero sin ningún tipo de organización legal. No había sheriff oficial, no había juzgado. No había absolutamente ninguna estructura de gobierno reconocida por las autoridades federales, porque el pueblo entero era, técnicamente, ilegal. Lo que había era el salón número 10 del establecimiento de Nuttall y Mann. Y lo que pasó en ese salón el 2 de agosto de 1876 definió para siempre la historia de Deadwood. Ese día, Wild Bill Hickok, uno de los pistoleros más famosos del oeste, estaba sentado jugando al póker. Cometió un error que nunca cometía. Se sentó dando la espalda a la puerta. Jack McCall entró al salón, se acercó por detrás y le disparó en la cabeza. Wild Bill Hickok fue asesinado en el establecimiento número 10 de Nuttall y Mann's, en Deadwood, en lo que se conoció como la mano del muerto. Las cartas que tenía en la mano en el momento de morir, 2 ases y 2 ochos, se convirtieron en una de las combinaciones más famosas de la historia del póker.
Se las llama la mano del muerto todavía hoy. McCall fue juzgado por un tribunal improvisado en Deadwood al día siguiente y fue absuelto, porque no había un sistema legal real que lo juzgara de otra forma. Hay un cuarto pueblo en esta lista que la mayoría de la gente no conoce, pero que tal vez sea el que mejor ilustra lo que realmente era la vida en el viejo oeste. Bodie, California. En los años 1870, Bodie era uno de los pueblos mineros más prósperos de toda California. En su pico máximo, llegó a tener cerca de 10.000 habitantes, y tenía algo que lo distinguía, incluso dentro del contexto ultraviolento del oeste americano: una tasa de homicidios que dejaba sin palabras a los periodistas de la época. El periódico local de Bodie publicaba obituarios de hombres que habían muerto a tiros con una frecuencia que hacía que la violencia pareciera algo absolutamente ordinario. Murió en la calle principal. Discusión sobre deudas de juego. Encontrado detrás del salón. Causa de muerte: disparo. Falleció antes de llegar al médico. Herida de bala. Así se escribía en Bodie. La leyenda cuenta que una niña a la que su familia iba a llevar a vivir a Bodie escribió en su diario: «Dios, sálvame de Bodie». Y cuando sus padres vieron la entrada, creyeron que era una súplica de protección. Resultó que era simplemente un diario honesto. Hoy Bodie es un pueblo fantasma perfectamente conservado en el estado de California. Puedes recorrer sus calles, entrar en sus edificios abandonados y ver exactamente cómo se veía ese lugar en su momento de mayor caos. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes pararte en el mismo punto donde ocurrió parte de esa historia y sentir que el tiempo se detuvo. Y finalmente, hay una verdad sobre todos estos pueblos que cambia completamente la perspectiva. La mayor amenaza para tu vida en el viejo oeste no era una bala. Las enfermedades podían matar mucho más rápido que cualquier arma de fuego. Estos lugares eran entornos caóticos, malolientes y peligrosos, donde la vida valía muy poco. El cólera podía vaciar un pueblo en semanas. La disentería mataba constantemente. La falta de agua potable limpia, de sistemas de eliminación de desechos, de cualquier tipo de atención médica real, hacía que una infección sin importancia pudiera ser letal. Un hombre que sobrevivía a 3 tiroteos podía morir por beber agua contaminada de un pozo mal construido. Y esa es la parte de la historia del viejo oeste que Hollywood nunca te vendió. Porque es difícil hacer una película épica sobre la diarrea, pero es la realidad. Los pueblos del viejo oeste no eran escenarios de heroísmo constante. Eran experimentos humanos llevados al límite. Lugares donde miles de personas llegaban con la esperanza de hacerse ricas rápido, sin leyes que las protegieran ni sistemas que las ayudaran si las cosas salían mal. Algunos se hicieron ricos, la mayoría no. Algunos sobrevivieron décadas. Otros no llegaron al mes. Y todos, absolutamente todos, vivieron con la conciencia de que en ese lugar, en ese momento de la historia, su vida dependía de una combinación de habilidad, astucia y pura suerte. Ese es el viejo oeste real. No el de John Wayne, el de las personas ordinarias que apostaron todo a algo que tal vez no estaba ahí, y que, en algunos casos, pagaron el precio más alto posible por haberlo intentado. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo la historia real detrás de los grandes mitos del oeste americano, suscríbete al canal. Tenemos muchos más videos sobre lo que realmente pasó en esa época que nadie te había contado así. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos pueblos te parece el más fascinante? ¿Tombstone, Deadwood, Dodge City o Bodie? Nos vemos en el siguiente.